Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cada vez es más frecuente, de hecho aparece tanto en adultos como en niños, personas que sufren estreñimiento crónico. Vamos a ver cuáles son las 4 claves para prevenirlo. Cuando hablamos de estreñimiento siempre nos viene a la cabeza la palabra fibra dietética, evidentemente, que tenemos que obtener a través del consumo de los alimentos, a través de la dieta. Una dieta con suficiente cantidad de fibra nos sirve evidentemente para ayudar a prevenir el estreñimiento. Pero suficiente cantidad de fibra no quiere decir excesiva cantidad de fibra, porque en ese caso nos podríamos encontrar con el efecto contrario, un aumento del estreñimiento. Es decir, cuando hablamos de la fibra, tanto la escasez como el exceso nos pueden agravar los problemas de estreñimiento o hacer que aparezcan con mayor facilidad. Así que en este caso, para prevenir la aparición del estreñimiento, tendremos que tener un suficiente consumo de fibra en la dieta, adaptado a las necesidades de cada uno de nosotros. Dentro de la fibra dietética tenemos que tener en cuenta que existen 2 tipos principales de fibra. Uno sería la fibra insoluble y el otro la fibra soluble. La fibra insoluble es la que podemos encontrar, por ejemplo, en los cereales integrales, el salvado, por ejemplo, la cascarilla que recubre las semillas o los cereales sería el ejemplo más claro de fibra insoluble. Esa fibra se llama insoluble porque no se disuelve o no absorbe agua, a diferencia de la fibra soluble, que tiene la capacidad de, en contacto con el agua, formar una especie de gel. Es como si fuese una esponjita que absorbe agua. Eso a nivel de las heces. Los 2 tipos de fibra nos ayudan a mejorar el tránsito intestinal, aumentan el volumen y hacen que sea más suave las heces y por lo tanto más fáciles de expulsar, con esa retención que hace la fibra soluble de parte del agua de la dieta. Hemos hablado de agua, segundo factor clave importantísimo para prevenir el estreñimiento, una suficiente ingesta de líquido. La fibra sin el líquido, y aquí no he dicho agua, no nos deja o no nos permite tener un buen tránsito intestinal. De ahí que cuando aumentamos en exceso la cantidad de fibra, muchas veces no va aparejado tampoco con la cantidad de líquido y se forma el problema del estreñimiento. Deben ir siempre en conjunto. Si yo aumento la fibra, tengo que aumentar también el líquido. ¿Y por qué he dicho líquido y no he dicho agua? Porque también podemos obtener parte de ese líquido a través del consumo de alimentos, no solamente bebiendo vasos de agua. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta también que muchos de los alimentos que nos proporcionan fibra nos proporcionan también agua. Y en ese caso tendríamos que priorizar esos alimentos para tener un buen tránsito intestinal. ¿Qué alimentos son los que nos proporcionan en conjunto agua y fibra? Frutas y verduras, que deberían ser aquellos alimentos que debamos incluir en la dieta si queremos prevenir el estreñimiento o incluso si queremos tratarlo cuando empieza a aparecer, porque en ese caso van a ser los alimentos más beneficiosos para mejorar ese tránsito intestinal sin tener que recurrir a estrategias desatascadoras, como suelo decir yo muchas veces, que nos lleven a vaciar, ¿no?, el intestino con mayor rapidez. A veces el consumo de alimentos que aumentan la motilidad intestinal también nos pueden ayudar
a mejorar ese tránsito intestinal y a prevenir el estreñimiento. Pero ahí tenemos otras estrategias también de las que os voy a hablar un poco más adelante. Vamos a seguir con el tema de la fibra y del agua para que veáis la importancia que tiene. Cuando aparece el estreñimiento, uno de los recursos que se suelen utilizar suele ser los suplementos de fibra. Si esos suplementos de fibra, que si alguna vez los habéis tomado, os habréis fijado que siempre vienen con la recomendación de tomarlos con una buena cantidad, al menos con un vaso grande de agua, por una razón, porque si yo tomo solo la fibra y no tomo el líquido, ese efecto va a ser de aumentar el estreñimiento, aumenta el volumen, pero también la sequedad de las heces porque no tiene de dónde retener ese agua. Y algo que ocurre de manera natural en mi organismo, en el colon, precisamente es el reciclaje, vamos a decir, del agua. Es un lugar donde mi cuerpo vuelve a sacar agua en el caso de que necesite a nivel celular. Es decir, si yo tengo un ligerito grado de deshidratación porque bebo poca cantidad de agua a lo largo del día, mi cuerpo no va a dejar escapar ni una gota y entonces lo que va a hacer es extraerlo de esas heces. Es la planta de reciclaje del agua y mi cuerpo siempre va a tratar, como os digo, de guardar todo aquello que necesita. De ahí que las personas que incluso con un buen consumo de fibra, es decir, una dieta variada, equilibrada, con legumbres, frutos secos, frutas, verduras, pero que beben poco agua, tienen una mayor tendencia a sufrir estreñimiento en su día a día. Igual no es un estreñimiento muy grave, pero es algo que realmente no está funcionando muy bien. Así que dentro de esos dos principales factores clave para prevenir el estreñimiento estarían suficiente cantidad de fibra, suficiente cantidad de líquido en la dieta. Hemos hablado de frutas, verduras, agua, pero tenemos que incluir también los caldos, las sopas, las cremas de verduras que también nos ayudan a mantener esa hidratación bien alta para prevenir el estreñimiento. En tercer lugar, un factor clave del que prácticamente nunca se habla cuando hablamos de estreñimiento es la grasa, el contenido en grasa de la dieta. Las dietas bajas en grasa que se han estado promocionando durante muchísimos años asociado a la prevención de los problemas cardiovasculares, algo para lo cual, bueno, parece que no han dado tan buen resultado como se esperaba, tampoco en el tema del estreñimiento. Las dietas bajas en grasa favorecen la aparición del estreñimiento. La grasa es imprescindible para tener un buen tránsito intestinal y para prevenir el estreñimiento. Esto no quiere decir que tengamos que hacer, por ejemplo, una dieta cetogénica muy alta en grasas para mejorar o para prevenir el estreñimiento, sino que tenemos que tener un suficiente consumo de grasa a través de la dieta. Alimentos como las carnes, los pescados, los huevos nos proporcionan grasa de manera natural. Aceite de oliva, aguacate, quesos, lácteos, yogures, por ejemplo, también nos ayudan a tener ese consumo habitual a través de fuentes naturales de grasas saludables. Las grasas presentes de manera natural en los alimentos las podemos considerar saludables, las grasas presentes de manera artificial o manipulada en los alimentos podríamos considerarlas poco saludables. Y aquí tendríamos una diferenciación completamente distinta a la que se ha estado haciendo durante muchos años, que era vegetal bueno, animal malo. No, natural bueno, artificial o manipulado, refinado, malo. Bueno, ¿hasta qué grado malo? Depende de la cantidad y del tipo o el refinamiento que tengan esas grasas. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que si queremos prevenir el estreñimiento, al menos un 30-35% de la energía de nuestra dieta debería ser
en forma de grasa saludable. Y el cuarto factor clave, también muy olvidado en el caso del estreñimiento, es la actividad física, el ejercicio físico, caminar, moverse. En este caso, cualquier tipo de movimiento favorece el peristaltismo intestinal. ¿Qué es eso del peristaltismo? El movimiento de del intestino. El intestino se está moviendo continuamente para permitir el paso de los alimentos que se están digiriendo, y ese movimiento se ve favorecido también cuando nosotros nos movemos. Las personas que tienen una vida sedentaria tienen mayor tendencia a sufrir estreñimiento que las personas que tienen un estilo de vida activo, es decir, que tienen mayor movimiento, más horas de movimiento en su día a día. Y aquí también podríamos pensar problemas que pueden aparecer, por ejemplo, cuando estamos muchas horas tumbados, no solo sentados. Aquí tendremos también pues, el efecto de la gravedad, ¿no? A la hora de que vayan circulando, aunque realmente nuestro intestino no es así recto, sino que hace muchísimos pliegues y por eso necesita ese movimiento, ¿no? Porque está enroscadito aquí en nuestra cavidad abdominal. Fijaros que la largura estimada del intestino delgado es como de 7 metros. Ponerlos así estirados es una distancia larguísima que tenemos toda aquí bien plegadita para que funcione de manera adecuada. Así que es importantísimo también, si queremos prevenir el estreñimiento, la actividad física. Y en este caso, como os digo, no es necesario que sea una actividad física muy intensa, sino simplemente movimiento, mantener el cuerpo en movimiento a lo largo del día como método para prevenir el estreñimiento. Es decir, si yo tengo tendencia a tener estreñimiento, lo puedo evitar si tengo un suficiente consumo de fibra, agua abundante, hago ejercicio físico o me mantengo en movimiento y no escatimo con la grasa o con el aceite a la hora de cocinar. Ojo, porque a veces ese no escatimar con la grasa también nos puede hacer aumentar la energía de la dieta. Yo diría más bien que no escatimo el consumo de alimentos frescos y naturales, aunque contengan cierta cantidad de grasa de manera natural. Así que eso es una buena estrategia. Bueno, estos 4 pasos clave serían una buena estrategia para prevenir la aparición del estreñimiento, especialmente estreñimiento crónico, que bueno, pues puede resultar francamente molesto para nuestra calidad de vida. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal. Y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.